Bendiciones. Esta semana estamos comenzando con un nuevo módulo titulado Maldiciones generacionales. Y hoy vamos a comenzar con la lección número 1, que es el tema que vamos a cubrir, es Introducción a las maldiciones generacionales. Así que yo les pido que pongan toda tu atención y que podamos tener nuestros oídos espirituales abiertos para recibir esta palabra. Los dejo con su profesora. El micrófono. Perdón. Sí, buenas noches a todos. Pues sí, estábamos hablando de cómo nosotros ya en el proceso de las enseñanzas que hemos dado en la secuencia, nosotros dimos las raíces de iniquidad y ahí incluimos una enseñanza o dos nada más, o sea, una lección dentro de las raíces de iniquidad. Hablábamos sobre las maldiciones, pero no nos introducimos. Por eso hoy dijimos que vamos a dar este módulo de las maldiciones generacionales, porque quiero que quede bien claro eh, cómo librarnos de ellas y de qué está hablando la palabra de Dios cuando dice que Jesús ya anuló todo el acta de los decretos que ven contra nuestra. Pero yo le decía al Espíritu Santo, ¿cómo, por dónde empezamos, no? Y el Señor me dijo por el principio. ¿Y el principio cuál es? ¿De dónde vinieron las maldiciones? Entonces, por ahí es donde vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un debate tremendo en cuanto a diferentes hombres de Dios que aseguran y ellos juran y perjuran que es una tontería hablar sobre maldiciones generacionales cuando ya estamos en Cristo, porque Cristo ya las anuló, ya las canceló, ya estamos libres. Y eso es verdad, pero como decíamos hace unos momentos, ciertamente ya está todo hecho en la cruz del Calvario. El problema es que yo no los he aplicado a mi vida. Por eso yo continúo con problemas familiares, generacionales y ancestrales. No es que no funcione la obra de Cristo. Lo que pasa es que no he aplicado yo lo que Cristo hizo en la cruz. Y muchos problemas ancestrales no resueltos influyen en nuestra vida actual. Por eso es importante abordar la historia familiar para poder sacar a la luz lo que yo estoy seguro que traigo en el ADN y en la genética para renunciar a ellas. Aunque ya en la cruz Jesús hizo todo, pero yo no lo he aplicado en esas áreas. Y ustedes saben que la llave maestra para que nosotros seamos libres es el arrepentimiento. Entonces, por eso desgraciadamente sí son transmitidas porque no estábamos antes en Cristo. Así que hay rasgos negativos que pueden venir de raíces de pecado, ¿verdad? Traumas familiares, eh, cosas que, enfermedades que ya se ve científicamente, se ha comprobado que sí las heredas por medio del ADN y de la genética, ¿verdad? Pero yo no quiero entrar en debate en esto, por eso yo le decía al Señor cómo comienzo a hablar sobre ello para no confundir, porque nosotros ya vimos que la gracia es gratuita, que por gracia somos salvos, que nosotros no hacemos nada para alcanzar la salvación, la vida eterna, ni siquiera a favor de Dios. Pero cuando se trata de la santificación y de la purificación, sí tenemos que estar renuncie, 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 aplicando la obra redentora de Jesús. Porque muchos teólogos alegan que la liberación ya fue hecha en el momento que aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Yo ya acepté a Jesús como Señor y Salvador y ahí se quedan estancados. Es verdad,
pero ahí se quedan estancados y no hacen su parte. Porque Cristo ya hizo su parte en la iglesia, en la cruz, pero yo no he hecho mi parte en confesar, en renunciar, en arrepentirme, para que se aplique esta obra de redentora de Jesús. Yo tengo que confesar, ahí sí tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Ya se sabe que solamente esto aplicaba a los judíos, pero el Señor prometió que enviaría un Salvador, pero eso lo alcanzamos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces, por eso nos vamos a introducir desde el principio para que veamos la diferencia en que cómo llegaron las maldiciones. Ya sabemos que desde Adán y Eva, ¿verdad? Pero ya estando en el pueblo de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pueden decir, no, las maldiciones ya no existen porque Cristo con su sangre ya venció toda maldición? Entonces, ¿por qué hay tanta consejería en las iglesias? Entonces, ¿por qué hay tantos hermanitas y hermanitos que tienen serios problemas de raíces de amargura? Entonces, ¿por qué se da sanidad del alma muchas veces? ¿No funciona lo que hizo Jesús en la cruz? Por supuesto que sí, pero yo no he hecho mi parte para renunciar. Por eso yo siempre digo que antes de dar sanidad de alma tengo que dar primero el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué soy yo, quién soy yo y de cuántas partes me compongo. Ya vimos que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está el problema en mi alma, verdad? Bueno, voy a trabajar en ella, pero también tengo que darme cuenta antes que heredé de mis ancestros la iniquidad, las maldiciones, para que yo ya después empiece a trabajar en la sanidad de mi alma. Porque si yo no entiendo el principio, ¿cómo voy a irme adelantando? Es como si fueras a ver una película a la mitad, ya no viste el principio, como que no le vas a entender la trama o la vas a malinterpretar. De eso se trata esto de las maldiciones y las vamos a ver ahorita, ¿verdad? Así que, pues ya oramos, ya el Señor ya nos dijo la estrategia para entenderlo y como siempre, pues Dios nos da la habilidad para enseñarlo de una manera sencillísima, a manera de que algo tan complicado sea fácil de entender. Y bueno, el tema de las maldiciones generacionales ha sido descuidado por mucho tiempo, porque la gente no aplica esto, no dan enseñanzas sobre esto en las iglesias, pero yo creo que sí es necesario saberlo, ¿verdad? Y vamos a ver qué hay en esto de si son reales o no son reales las maldiciones. Veámoslo. Vamos a ver primero el significado de las palabras maldición y bendición, porque siempre me gusta que veamos qué significan, ¿no? Para poder entenderlo. Entonces, maldición en hebreo es, digamos que es kiala. Es una palabra hebrea, kiala o kala. Kala significa disminuir, aligerar o despreciar la vida o la productividad. Es una expresión o conjunto de palabras con las que se invoca o se desea el mal a una persona. Te maldigo, ¿verdad? Es una desgracia que se considere un castigo impuesto por una fuerza sobrenatural, ¿sí? Porque muchas veces con nuestra boca maldecimos. Estamos siendo usados por el diablo para maldecir. Pero yo no soy inocente, porque a mí nada más me sugirió el diablo maldecirlo, pero yo obedecí por lo que yo siento por alguien o contra alguien. Entonces, desgraciadamente, así es. Entonces, eso es maldición, ¿verdad? Que te implantaron un castigo que tú no lo buscaste, pero ya lo heredaste. ¿Continuamos?
Ahora vemos bendición. Bendición en hebreo es veraja o veraja. Proviene de la raíz barak, que se asocia con arrodillarse, simbolizando la transmisión de favor y vida. Y también significa la multiplicación, la abundancia y la revelación de la presencia de Dios en la materialización de la bondad de Dios. Una bendición te trae bienestar, te trae éxito, te trae plenitud y te trae paz, ¿verdad? Cuando eres bendecido. Te están transmitiendo favor y vida. Entonces, el tema es que es una maldición generacional. Y lo vamos a ver. Entendemos que maldición generacional se conoce por causa de pecados de nuestros ancestros o pecados personales que nosotros hacemos consecuentemente. Pero yo no me doy cuenta que que a manera de que yo fallo continuamente en un área o en alguna situación que repito y repito y repito, yo no me pongo a analizar de dónde viene lo que hago, lo que hablo, lo que pienso y lo que actúo. Hasta que de repente volteo yo hacia hasta atrás y yo digo, ay, mi abuelita era así. Ay, mi papá, mi bisabuelo, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que es una maldición generacional. Es una iniquidad que ya traemos de generación en generación y por eso son pecados heredados. Pero cuando yo los aplico, se convierten en pecados personales. Porque ya dijimos en las enseñanzas de Cristología que yo heredé y estoy pasando cuando todavía no llego a los pies de Cristo, la salvación que yo necesito es que me libere Cristo del pecado adámico, porque yo no estaba ahí cuando Adán y Eva lo cometió, pero Adán y Eva físicamente no estaba ahí, pero espiritualmente, generacionalmente, yo ya estaba en los lomos de Adán y Eva. Nosotros ya estábamos ahí en los lomos de Adán y Eva. Y lo que hacía Adán y Eva era para mí también y para mis generaciones. Entonces, yo necesitaba ser liberada de la iniquidad, del pecado que heredé de Adán y Eva, del pecado adámico. Y luego vengo de una familia y mis ancestros han pecado, 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 ¿verdad? Todos hemos pecado desde Adán y Eva. Bueno, por causa de mi naturaleza adámica, yo peco, me vuelvo un pecador. Y entonces en este momento son mis pecados personales, pero después, cuando yo los transmito a mis hijos, se convierten en raíces de iniquidad o maldiciones generacionales. Y cuando ya llegan a mí esas iniquidades de nuestros ancestros, es la herencia que heredé generacional, y entonces yo comienzo otra vez, así como repetitivo, a tener mis pecados personales. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, necesito que me salve de la naturaleza adámica, el pecado adámico, de la iniquidad de mis padres y de mis pecados personales. Venimos complicadísimos, cargados de pecados. Así que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia que nosotros heredamos de nuestros padres.
Yo ya estaba en los lomos de mi bisabuela, de mi abuela y de mi mamá. Y si yo no corto esa iniquidad, ese pecado personal, si yo no lo corto en Cristo, lo van a heredar mis hijos porque es repetitivo, repetitivo. Por eso dice que cuando somos salvos, nos ha salvado hasta 1000 generaciones, porque ahí se corta el pecado. Pero ¿cómo se va a cortar si yo no lo estoy confesando, verdad? Por eso existe el debate, porque no lo hemos entendido. Entre personas y ministros del Evangelio que creen que las maldiciones no existen, porque ya aceptamos a Jesús. Por eso los pastores no le dan seguimiento. Yo ya estoy en Cristo, Cristo ya me salvó, ya murió por mis enfermedades, ya Cristo sufrió por todas mis maldades. A Él, como vimos en la imputación, ¿verdad? De la justificación. Cristo ya pagó en la cruz, a Él se le imputaron todos mis pecados, ahí en la cruz clavó todo, ahí anuló toda acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Eso es verdad, pero se quedan allá atorados, porque no nos dicen, ¿y cómo le hago si yo sigo teniendo eso a pesar de que ya estoy en Cristo? ¿Por qué yo sigo sintiendo que yo me inclino al pecado ancestral? Pero ellos argumentan que las advertencias de Éxodo 25, a donde dice Dios que va a castigar hasta la tercera a una la tercera y cuarta generación, es porque nada más es para los que odian a Dios y que esas consecuencias son a menudo frutos naturales del comportamiento aprendido y no maldiciones espirituales activas. Eso, hermanos, si tú te analizas y dices, yo ya estoy en Cristo, Cristo ya murió por mí, ¿de verdad ya eres totalmente libre? No has entregado cosas, por eso luego tienes problemas. No es que no funcione el evangelio, no es que no funcione la obra redentora de Jesús. Lo que pasa es que yo no he entregado y clavado en la cruz esa iniquidad. Por eso tengo problemas. ¿Por qué puedes tener problema de alguna enfermedad que tenía tu mamá, tu papá? ¿Por qué tienes pobreza si todos estaban mal, todos estaban pobres? ¿O por qué si tienes riqueza te inclinas hacia algún vicio? ¿O tienes dinero y de repente lo maladministras? Porque tus hijos están en ciertas condiciones. ¿No funciona el evangelio? Por supuesto que sí. Yo no estoy haciendo mi parte. No es que no existan la liberación de las maldiciones. Claro, Jesús ya lo hizo todo. Pero aquí el problema soy yo, que no he entendido cómo debo renunciar a las maldiciones. Porque ya Jesús lo hizo todo. Yo tengo un boleto de una herencia que la tengo que tomar. ¿Por qué voy a estar pobre si mi papá ya me dejó millones? Es que no he ido a cobrar la herencia. Ah, oye, pero ¿por qué estás en esta condición si tu papá te dejó millones? Ay, es que no los he ido a cobrar, no he tenido tiempo. Entonces no te quejes de tu pobreza, tú mismo no quieres ir a cobrarla, ¿no? El ejemplo que luego pongo es de las mamás que los hijos, mamá, tengo hambre, pues ya está la comida hecha, ya está en la estufa la comida preparada, solo sírvetela para que ya no tengas hambre. Ay, no, qué flojera, servirme, no. Tú no me puedes decir que ya está todo hecho y preparado, pero tú no haces nada de tu parte para ir a servirte. ¿Estás muriéndote de hambre?
porque no la has tomado lo que ya está hecho. Es lo mismo con el Evangelio, es lo mismo con la muerte de Jesús, con su resurrección, con su victoria. Ahí está, ya, ya consumó todo, hijo consumado, ese hecho está con su sangre. Entonces, ¿por qué no lo aplico a ciertas áreas de mi vida? Porque ay, tengo que renunciar, orar y decir, yo renuncio a esta raíz de iniquidad, a este pecado, que me está atormentando, que yo ya no quiero seguir en esta condición y te lo entrego y clávalo en la cruz y renuncio en el nombre de Jesús, apelando a la sangre de Cristo. Ahí es donde tú trabajas. Ay, pero qué flojera me da hacer eso. Si a mí ya me dijeron que ya Cristo hizo todo en la cruz, yo no quiero hacer nada. ¿No que Cristo ya hizo todo? Sí, pero tú tienes que hacer tu parte. Eso no lo entienden algunos líderes, algunos pastores, y nos dejan ahí por no tener conocimiento, padecer hambre, miseria, escasez, enfermedad, pobreza, maldiciones que ya no debemos tener, pero no sé cómo hacerle. Sí, miren, sabiendo cuántas cosas nos pasan, hasta que ya nos revela el Espíritu Santo. Pues entrégamelo. Mira, Señor, cómo, pues entrégamelo. Te estoy revelando esa área. Dámela para que ser libre. Aplica el poder de la sangre del Cordero. Aplica que ya dijo que estaba todo hecho, pero no lo entendemos y nadie nos enseña porque eso no es bíblico. Y nos quedamos, por falta de conocimiento, atrapados, sin poder cobrar la herencia. ¿Continuamos? Así que lo que sí reconocen ellos, según ellos, es que los pecados de los padres pueden tener efectos negativos en los hijos como traumas, hábitos o tradiciones familiares. Es decir, por lo que el ambiente en el que están, sí pueden eh, cometer los mismos errores que los papás, pero por nada más por el medio ambiente y por la atmósfera en la que viven, ¿verdad? Pero no creen que sea una maldición que se transmita espiritualmente en la sangre del creyente, en el ADN, en la genética. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen la palabra hasta la tercera y cuarta generación. Ese era un castigo para los israelitas. Y en Éxodo 25 lo dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Estaba hablando del pecado de la idolatría. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque si tú idolatras a alguien más que a Dios, pues ¿qué estás haciendo? Aborreciendo a Dios, ¿no? Continuamos. Ahora, a primera vista parece que es injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, los efectos del pecado se transmiten naturalmente de una generación a la siguiente cuando un padre decide adoptar un estilo de vida pecaminoso. Vamos, si el hombre es un alcohólico, si el hombre es un drogadicto, si el hombre es un ladrón, es un asesino, pues es probable que sus hijos vayan a hacer vayan a hacer lo mismo, porque es un estilo de vida que viven, porque es un patrón. Por eso en Éxodo 25 vemos la advertencia que Dios les dio a los israelitas. Si repiten los pecados de sus padres, van a ser también condenados. Eso es lo que luego alegan los teólogos. A ver, ¿por qué tendrían que pagar los hijos algo que no hicieron? Porque se repiten.
Pero ya estando en Cristo, yo renuncio a ese pecado para no volverlo a reciclar, porque las iniquidades se reciclan de generación en generación en generación. Y yo creo que ya estando en Cristo tenemos que cortarlo. Yo una vez en un área de mi vida dije, hasta aquí llegaste, porque ya me di cuenta que es familiar, generacional y ancestral. Todas mis hermanas, viudas o divorciadas. Mi mamá no, mi mamá hasta los 60 años de casada, fallece mi papá y por eso hubo una separación, pero no voluntaria, ¿verdad? Pero mi abuela era una madre soltera. Sí tenía su pareja, pero no vivía con ella. O sí vivió con ella poco tiempo. Y tuvo dos hijos con él. Y otra hija que tuvo al principio tampoco se casó. Y luego mi tía tampoco se casó. Y su hijo de mi tía divorciado. Mi mamá crece en ese ámbito. Mi mamá dice, yo no me voy a divorciar nunca, y bla, 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 ¿no? Pero le alcanzó a sus hijas porque no rompió con la iniquidad, con el pecado, con la maldición. Y todas somos divorciadas o viudas. Dos viudas, tres divorciadas. Mi hermano, mis dos hermanos, uno divorciado, el otro viudo, y mi hermano que acaba de fallecer hace unos meses, hace 4 meses, él era el único que no se divorció hasta ahorita que murió. Entonces ese patrón, yo dije, esto no es normal. Decía mi mamá, hija, porque yo fui la última que me divorcié, ¿verdad? La primera que me casé y la última que me divorcié, porque yo decía, no, yo estoy en Cristo y no, mi matrimonio, Dios lo va a salvar, pero no supe cómo. Aparte de que el Señor me libró de varón violento, hay veces que no va a restaurar ciertos matrimonios porque no nos conviene, ¿verdad? Porque son personas muy malas que te van a destruir si se quedan contigo. Pero a lo que me refiero es, yo dije, yo rompo con este patrón. Yo no quiero que mis hijas sean divorciadas. Yo no quiero que mis hijas sean viudas. Pero ¿saben cuándo lo hice? Cuando mi hija se casa, la de en medio, se casa y a los 2 años en viuda. Su esposo se murió a los 26, ella quedó viuda a los 23 con una pequeña. Dices, ¿qué pasó aquí? Fue cuando yo dije, tengo que averiguar cómo detener esto. Porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz, pues no que Cristo nos salva, Cristo nos sana. Sí, pero yo tenía que hacer mi parte y no sabía, porque a mí no me habían enseñado. Entonces, si el padre adopta un patrón de vida por causa de la atmósfera en la que vives, puedes pecar. Pero en realidad ese patrón de ese papá lo heredó de su abuelo y de su bisabuelo y de su... Es una cosita así que avanza, 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 avanza. Claro, se vuelve algo normal y algo natural en las casas. Así es la familia Morales, así es la familia González. Así, ¿no es cierto? Entonces, con ese patrón nos quedamos cuando son maldiciones, que tenemos que renunciar a ellas si estamos en Cristo, porque si no estás en Cristo, pues no, ¿verdad? No se va a poder, porque el único que puede liberarnos es Cristo. ¿Continuamos? Ahora, ya vemos que lo que estamos viendo del Éxodo 25 es un pasaje que se refiere a padres impíos e hijos rebeldes. Y yo creo que ahí sí es justo, porque no tienen a Cristo, porque los israelitas decían Jehová es uno y ellos decían
Nosotros estamos con Dios, ¿verdad? Pero todavía no había un Salvador. Así que por eso las maldiciones llegaban de generación en generación en generación y los alcanzaban las maldiciones ancestrales. ¿Continuamos? Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos sobre la consecuencia de esa desobediencia personal cayendo sobre los hijos. Por ejemplo, Moisés. A Moisés Dios le dio los 10 mandamientos. Cuando ya se los dan, ya saben que la primera vez, pues se enojó porque estaban adorando un Baal, ¿verdad? La rompe y luego el Señor le dice, vuelve por ellas, ahora tú mismo las vas a escribir, a grabar. Bueno, le da los 10 mandamientos a Moisés, este se los da a los israelitas, y uno de estos mandamientos sabemos que es no adorar, ¿verdad? A dioses falsos, ni idolatrarlos, ¿verdad? Porque vas a pagar las consecuencias, porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y Deuteronomio 5:8 nos dice, le dice a Moisés a Israel, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otra vez está diciendo eso. Ahora, pasados los años, al entrar los hijos de los que murieron en el desierto, entran a la tierra prometida Canaán, y Jehová les advirtió, ya les había dicho por medio de los mandamientos, no adorarás a dioses locales, a dioses falsos. Y cuando ya entran, el Señor les advierte, le dice, no vayan a andar adorando a estos dioses falsos, ¿eh? Sus baales. Tampoco adopten las costumbres, como dice, la atmósfera, el ambiente en donde van a entrar, se pueden contaminar. No adoren, no tomen costumbres idólatras. Él les instruyó a que destruyeran los altares de esos ídolos y de todos los ídolos y todos los lugares de culto para evitar la mezcla de creencias, pero para no pecar contra Jehová con la idolatría, ¿verdad? Porque si no, iba a traer contra ellos la ira de Dios y el castigo. Y en Deuteronomio 7:5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiré y quebraré sus estatuas y destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego. ¿Le dijo o no les dijo? Les dijo, les advirtió. Y ya habían hablado en Deuteronomio 5, no vayan a adorar dioses falsos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede al paso del tiempo? Vamos a ver más adelante. El mandato exigía lealtad exclusiva a Jehová, advirtiendo que la idolatría traería castigo, angustia y exilio, ¿verdad? Y entonces vemos, de acuerdo a la palabra, que más tarde caen en el pecado de la idolatría y desobedecen a Jehová, haciendo lo mismo que sus ancestros. ¿Qué hicieron? Levantar una imagen ahí en el desierto porque no venía Moisés, entonces necesitamos un Baal, un Dios para adorar. Y en Jueces 3, 11, 13 vemos cómo pecan. ¿Por qué si Dios nos advierte y nos dice no vayas por ahí? Escoge, mira, ese es el bien y el mal. Esta es la bendición, esta es la maldición. Escoge la bendición, te dice él. Escoge el bien, escoge la bendición. Y por causa de mi iniquidad familiar, ancestral, generacional y por todo lo que yo traigo en el ADN y la genética, ¿qué me inclino? Agarro el mal. ¿Tiene la culpa Dios? No,
Y allí en Jueces 3:11-13 dice lo que hicieron. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dios siempre nos advierte y nos dice, no, por ese camino no. Mira, ahora que ya estamos en Cristo, Él mismo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, elígeme. Pero mi iniquidad y la genética y el ADN que está decodificado por los espíritus familiares, ancestrales, generacionales, me inclinan a hacer lo malo. No es que sea necia ni insensata, es que el poder de esa maldición, de esa iniquidad, me inclina a hacer lo que no quiero hacer, como decía Pablo. Por eso necesito a Cristo, pero necesito poner por obra lo que Cristo hizo en la cruz en mi vida, en cada área. ¿Continuamos? Ahora, las maldiciones no son un hechizo mágico, no. Son una transmisión de conductas pecaminosas, por lo cual va a traer efectos devastadores a través de nuestra familia, a través de la cultura. ¿Qué nos ha enseñado México? La idolatría, el matriarcado y todas las leyes que han violentado y que ahora, pues, nada es malo. Yo vivo en esta tierra, en este planeta, yo vivo en este país, pero si yo no hago lo que hizo Daniel cuando llegó a esa nación perversa, religiosa, idólatra, y decido no contaminarme, aunque esté en un medio ambiente y una atmósfera negativa y contraria a la palabra de Dios, voy a fallar. Daniel dijo, no me quiero contaminar. Los cuatro jóvenes dijeron, no nos vamos a contaminar. Y dice la palabra de Dios que esos hombres se hicieron más sabios que todos los chicos que habían llevado cautivo. ¿Qué te da la sabiduría? Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová. O el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero a veces no somos sabios. Al lugar que vayas, dice, haz lo que ves. Qué tontería. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ay, pero es que si se enoja. Ay, pero si es que si se molestan. Pero como yo todavía no entrego esas áreas negativas, pues me inclino. Entonces, la ley de la herencia es el medio por el cual se pone en movimiento una maldición. La ley de la herencia. Porque si tú ya te has librado de ciertas cosas que heredaste ahora que ya estás en Cristo, es porque tú ya le dijiste, sabes que te entrego esto, te entrego esto. Me avergüenzo, pero lo heredé, pero ya no lo quiero. Y yo renuncio y lo llevo a tus pies para que lo claves en la cruz, para que se anule. Y yo no lo vuelvo.
a tomar, para que la ley de la herencia ya no se ponga en movimiento de dicha maldición. Así que de la misma manera que las bendiciones se transmiten, también las maldiciones siempre van a alcanzar a sus descendientes y se convierte, como lo vemos en la imagen, encadenados y atados como una atadura espiritual que hereda o la influencia directa del ejemplo pecaminoso de sus antepasados. Por eso a veces, ay, no, que debe estar endemoniado. Y no está endemoniado. Tu familiar no está endemoniado. Tus hijos no están endemoniados. Tu marido no está endemoniado. Tú no estás endemoniada. Estás influenciada. Un endemoniado es desde adentro hacia afuera. Una persona influenciada desde afuera hacia adentro. ¿Sí? No está adentro, está afuera, pero por la mente, por el campo de batalla y por todo lo que yo heredé, fortalezas que traigo desde niño, me convencen porque no estoy aplicando la obra redentora de Jesús. Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pecado de Cam, el de Abraham, el de Isaac. ¿Cómo son repetitivos? Bueno, en el de Cam no fue repetitivo, pero por culpa de ciertas cosas que ahorita vamos a ver, pues fue maldecido. En el libro de Génesis, el Espíritu Santo nos muestra cuál fue el pecado de Cam. Vemos que pecó al ver la desnudez de su papá, porque el Señor él fue salvado, ¿se acuerdan? 8 personas se salvaron. Después ya empezó a cultivar la tierra y dice que hizo una viña, cultivó una viña y tomó, bebió de esa viña y se emborrachó. Y bueno, yo creo que a la hora de irse a acostarse desnudó. Y dice que cuando Cam entró, vio la desnudez de su papá. No entendemos, si nos vamos al griego, representa otra cosa más fea, pero no voy a entrar en eso. Quedémonos en que vio la desnudez de su papá y lo contó a sus hermanos. No se cayó, se lo contó a los hermanos. Y como resultado, sus descendientes, los cananeos, que son los que habitaron en Sodoma y Gomorra, heredaron ¿qué? El pecado de la impureza sexual. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega? Que una nación termine en un pecado por la herencia de alguien que pecó y por no tener cómo renunciar o no saber cómo renunciar o porque ya era una maldición que cayó sobre de él, ahorita lo vamos a ver cómo, terminó siendo una nación maldecida. En Génesis 9 20 24 regresa a Tija. Vemos que dice, después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet fueron más prudentes, ¿verdad? Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, pero ellos caminaron hacia atrás para no ver su desnudez, ¿verdad? Y cubrieron la desnudez de su papá, lo vistieron sin verlo, sin voltear a verlo, ¿verdad? Teniendo vueltos sus rostros, ya así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo más joven. Ay, Dios mío. Y la maldición de Noé hacia Cam por el pecado de haber visto tu desnudez y contarlo, no cayó directamente sobre sobre Cam, sino que Noé maldijo a la descendencia de Cam, o sea, Canaán, su hijo, y a todas sus generaciones. ¿Y con cómo lo maldijo? Le dijo que iban a ser esclavos
esclavo de esclavos de sus hermanos, esclavos de los esclavos de sus hermanos Sem y Jafet, por lo que sus descendientes, los cananeos, los amorreos, los heteos y los de todos ellos, los feos, fueron conquistados y sometidos por los descendientes de sus hermanos Sem y Jafet, cumpliéndose de esta manera la maldición, porque este hombre, Noé, no lo perdonó al muchacho y le declaró una maldición que iba a alcanzar una nación y varias naciones que hasta el día de hoy están maldecidas. Y le gritó, maldito sea Canaán. O sea, no dijo Canaán a tu nieto y a sus generaciones, que es esclavo de los esclavos de sus hermanos. Ah, porque hay mucho poder en la palabra que sale de tu boca. Un papá, una mamá tiene tal autoridad en su boca para maldecir a sus hijos o para bendecir a sus hijos. Así que cuidado con lo que hablamos contra los hijos cuando estamos enojadas. Cuando alguien habla de más, digo, qué bueno que tenemos ahora el Espíritu Santo, porque yo lo que hago, digo, Señor, cancelo lo que acabo de decir contra fulanito, menganito, que lo anulo. Y ahora digo, bendito, como sea, lo bendigo, la bendigo. Yo cancelo esa maldición que acabo de decretar porque se va a hacer efectiva, porque hay poder en mi boca, sobre todo como papá, como autoridad, porque todas las autoridades tienen poder en su boca, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Abraham, en el mismo libro de Génesis, capítulo más adelante, podemos ver cuando Abraham, Sara y su familia dejaron su tierra para ir a Canaán, pero cuando él se vio en peligro, dice que estando ahí ya viendo que el rey Gerar se estaba interesando por Sara, su esposa, él le dice, ¿qué es de ti ella? Ah, es mi hermana, porque era hermosa y Abraham temía que el rey lo matara para tomarla como mujer. Por miedo, por un temor que tenía, mintió y dijo que era su hermana. Y en Génesis 21:2 dice, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y después, si leemos más allí en adelante de Génesis, dice que Jehová no se lo, bueno, le notificó, el mismo Dios de Abraham le dice a este impío, a este hombre, ¿sabes qué? No es cierto, es su esposa. Suéltala y entrégala, ¿no? Pero este hombre mintió. Ahora, ¿cometió este hombre un engaño? Dios trató de corregirlo, pero cuando tienen a su hijo Isaac, ¿por qué Isaac hace lo mismo que el papá cuando está en la misma condición de miedo, de temor? Dice en Génesis 26:6-7, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y tú dices, ¿por qué cometer el mismo pecado? Porque está en el ADN, porque está en la genética. Su hijo repitió el mismo pecado de su padre Abraham a causa de una circunstancia de peligro de muerte, lo que demuestra que hay una debilidad humana y la repetición de errores paternos se cometen, se cumplen y se hacen realidad cuando vamos a estar pasando por una misma situación.
Aunque Isaac confió en Dios durante la hambruna, como dice toda la historia, su miedo lo llevó a desconfiar de la protección divina en esa situación, imitando así la conducta cobarde de su padre ante los filisteos. ¿Y qué culpa tenían las esposas? Se las entregaba. Abraham le entregó a Sara al rey. Isaac le entregó a Rebeca a los que estaban ahí, ¿verdad? También un rey. Dices, ¿cómo? ¿Y no tuvieron compasión de estas mujeres por el miedo? Cometieron el mismo error, pero más bien es el mismo pecado y la misma iniquidad. Si le queremos llamar bíblicamente, la misma iniquidad. O sea, analízate. ¿Qué haces tú repetitivamente que tú sabes que tu papá lo hace o lo hacía, que tu mamá lo hacía, que tu abuela lo hacía? Ahí es donde tú tienes que empezar a entregar y a renunciar, pero no queremos, no queremos trabajar, no queremos hacer lo nuestro, lo propio. Dios dice, mira, tú haz lo natural, yo hago lo sobrenatural, ¿sí? En la santificación, yo sí tengo que poner mi parte. Ya la salvación fue gratuita. El favor y la misericordia es gratuito. La gracia es gratuita. Pero cuando se trata de santificación, el Señor hace la obra en nosotros, pero si yo renuncio, y lo vamos a ver ahorita por qué. La repetición del pecado recalca cómo el miedo puede nublar la fe y cómo los patrones de conducta pueden heredarse, incluso entre personas fieles a Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia para con los hombres, porque Él envió por medio del profeta Jeremías una palabra tan esperanzadora en la que Jehová anunciaba que podían sus generaciones ser libres de heredar el pecado de los padres por medio de un nuevo pacto. Es decir, cuando hablan que dice que em, el profeta Jeremías también en el versículo 31 29 creo, 28 dice, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Eso estaba diciendo porque decía, el pecado del padre lo va a pagar desde la primera hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, no había esperanza de que fueran libres los hijos. Pero el Señor envía una palabra y un mensaje a Israel, principalmente a Israel, para que supieran que iba a haber un nuevo pacto, aunque no sabían cómo, para que ya no sufrieran se heredara todo esto por culpa de los padres. Dice en Jeremías 31, 31, 33, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré ahora en su corazón. Ya no va a haber escrita en piedras, ¿verdad? Sino que ahora su ley la iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta esperanza desde ese tiempo no especificaba que enviaría a su único hijo para que por medio de ese nuevo pacto alcanzáramos salvación, vida eterna y libertad de las maldiciones generacionales, para no sufrir lo que los padres hacían y que yo tuviera que pagar las consecuencias. Esta profecía dada a Jeremías fue reforzada por el profeta Ezequías, quien escribió lo que Jehová le dijo. Ezequiel más bien, en Ezequiel 18:1-4 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo,
¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, ni modo, en lo que hace el padre lo paga el hijo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecar esa morirá. O sea, si peca el papá, pues él es el problema, él se muere, pero no los hijos. ¿Cómo iba a suceder eso? ¿Cómo nos iba a librar el Padre Celestial de la herencia maldita, de la iniquidad familiar, ancestral y generacional? Jehová les dio esa palabra profética de estos dos profetas que anunciaron a Israel, aunque los israelitas, la verdad, ni pudieron entender ni interpretar esta profecía, ni comprender cómo van a ser librados de estas herencias, ¿verdad? Que ya hablaba de el padre peca, los hijos la pagan. No entendieron, porque si hubieran entendido no hubieran matado a Jesús. Así que al tener la oportunidad y la esperanza de este nuevo pacto, la verdad es que nosotros alcanzamos tan grande salvación y tan grande misericordia, pero ni aún teniendo tan grande salvación y tan grande misericordia, entendemos cómo librarnos de la herencia maldita, de la iniquidad y de los espíritus familiares. ¿Cómo le vamos a hacer? Hasta que ya nos damos cuenta que no hemos cobrado la herencia, que no hemos tomado para nosotros el nuevo pacto como una realidad. Si Pablo está diciendo las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas, es porque es verdad. Si dices que hemos nacido del agua y del espíritu, es porque es verdad. ¿Cómo entiendo yo he nacido de nuevo? Si yo nazco de nuevo, yo no tengo ninguna herencia, ninguna iniquidad, ninguna maldición, porque acabo de nacer. Ahora tengo un nuevo ADN y una nueva genética en Cristo. ¿Por qué estoy cargando y por qué me inclino y por qué sigo padeciendo? Porque no he entregado con mi boca, no he confesado que renuncio en el nombre de Jesús, apelando a la sangre del Cordero, reclamando que Cristo ya anuló todo el acta de los decretos, que no será contraria y que quitó de en medio todo y lo clavó en la cruz. No le he entregado ahí a los pies de Cristo esa iniquidad, esa herencia maldita y esa maldad, aunque ya tengo 50 años en el Evangelio, porque no me lo han explicado. El Espíritu Santo es el que lo revela, pero también dice que la verdad nos hará libres. ¿Y cómo voy a saber la verdad si yo no entiendo bien la palabra de Dios, la Biblia? ¿Y cómo me va a ser revelado si yo no tomo discipulados para que me expliquen, sobre todo en esta área tan de debate, de que no existen las maldiciones y que no, que sí, no. En Cristo ya esto, sí, ya, sí es cierto. Jesús hizo todo en esta cruz, pero dígame cómo la entrego. Dígame cómo renuncio, cómo lo aplico a mi vida. Yo digo a mis hijos, ¿tienes hambre? Ahí está la comida hecha. Come, sáciate y se acabó. Ya está hecho. Pero yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que actuar, tengo que activar, tengo que tomar decisiones, tengo que renunciar. Por eso los 4 pasos de reconozco mi pecado, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado
y renuncio a mi pecado. Eso lo voy a hacer cada que renuncie a ciertas cosas que sé que estoy, perdón, que he heredado de mis ancestros. Porque yo tengo que superar esas maldiciones. Amén. Perdón. Los pasados varios siglos Jehová cumplió enviando a su amado Hijo Jesucristo para que se cumplieran estas profecías. Él entró a este mundo en forma humana, en la segunda persona de la Trinidad, y establece este nuevo pacto sellado con su sangre, librando así de toda esclavitud de pecado y muerte a todos los que han sido llamados en Cristo, cumpliendo así la profecía, tanto del profeta Jeremías como del profeta Ezequiel. Y en Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alguien tenía que morir para que tuviéramos vida. Es decir, muere Jesús y yo resucito en él. Por tanto, si yo me revela el Espíritu Santo, ya no tienes por qué estar con esto, porque tú ya eres una nueva criatura, porque tú ya tienes un nuevo ADN, una nueva genética, porque tú naciste apenas en el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y te imputó Él mismo su justicia, su nueva naturaleza. Pero si no lo creo, no va a funcionar. Por tanto, en el momento que entregamos nuestra vida a nuestro Salvador y Redentor Jesús, tenemos que creer que fueron anuladas esas maldiciones por medio de su preciosa sangre, pero que por ignorancia no hemos confesado y aplicado a nuestra vida tan grande liberación. Ya está hecho todo. Ya nada más tomo, aplico, renuncio en el nombre de Jesús, lo entrego. Renuncio en el nombre de Jesús, lo entrego, porque me está consumiendo esta maldición. Repito, en mi caso, todos divorciados. Yo dije, mis hijos no van a morir, no van a vivir esto. Se acabó conmigo esto. Hasta aquí llegaste, iniquidad, de destruir matrimonios, de maldiciones, de vivir mujeres solas, abandonadas, rechazadas y repudiadas. Para empezar, mi nuevo esposo se llama Jesucristo, porque lo tomé como esposo, porque yo dije, no, ahorita yo ya no quiero marido, ¿verdad? Yo dije, yo te tomo como esposo y yo no estoy ni repudiada, ni rechazada, ni abandonada. Pero mis hijos, sus matrimonios van a ser matrimonios sanos, con el temor de Dios. No somos perfectos, pero en esa área se rompió. Ahora mis hijos tienen que romper sus propios pecados personales. Ahora que ya son mayores, mi responsabilidad estaba mientras eran niños, cancelar, cancelar y renunciar para que no heredaran ellos. Pero ellos tienen sus propios pecados, sus propios pecados personales. Cada quien tiene que estar renunciando con el poder de la sangre del Cordero. Y Pablo dice en Colosenses 2, 13, 15, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así como estaba Israel, así como estaba, y aún así la gracia de Dios estaba con ellos, pero sin embargo sus hijos heredaban y pecaban, ¿verdad? Pero dice, aunque estábamos muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero eso. Yo aplico eso a la iniquidad que heredé. ¿Sabes qué? Jesús ya anuló todo el acta de los decretos, por tanto tú ya no tienes nada que ver en mí. Te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi vida, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de abandono, espíritu de divorcio, espíritu de lascivia, espíritu de martirio, porque luego también somos tan atormentados, ¿no? Espíritu de injusticia, espíritu cualquiera que heredaste, cada quien sabe. Es tiempo de renunciar, porque mi sanidad del alma no va a sanar mi alma mientras yo no renuncie a la iniquidad y al pecado de nuestros ancestros. Y se hace realidad porque Jesús ya pagó el precio. Él murió en esa cruz, dio su vida por nuestra vida. Él ya derramó toda su sangre preciosa y poderosa para justificarnos, reconciliarnos, adoptarnos, redimirnos, santificarnos, purificarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna, prosperarnos. Ya se revirtió todo, pero yo no he cobrado esa herencia por ignorancia o porque soy muy religiosa. Y digo, no, hasta que yo cambie esto, hasta que ya sea más buena, no vas a hacerlo nunca, porque el Espíritu Santo es el que te va a inducir por medio de estas enseñanzas a examinarte a ti mismo para vivir en un temor reverente a Dios y a renunciar a toda herencia generacional de pecado que nos influencia. No estamos endemoniados, que nos influencian todavía, aunque estamos en Cristo, porque yo estoy viendo que cuando vamos a la iglesia, pues yo veo, digo, a mí me han de ver también, ¿verdad? Pero yo veo y digo, ay, envidiosos, chismosos, mentirosos, rateros. Y están en la iglesia y se dicen cristianos. Hay una influencia todavía diabólica por causa del pecado ancestral, familiar, generacional, que yo no he entregado a Cristo y no he tomado y no he hecho efectiva. Es decir, estoy bien enferma. Voy al médico, el médico me receta, me diagnostica y me da la dosis indicada para sanar. Y yo vengo con mis medicamentos y yo digo, ay, ya tengo mi medicina, ya me la dieron. Y la pongo en la mesa o en el buró y se me olvida tomármela. Yo digo, ¿por qué no me recupero? Ay, ¿y te has tomado la medicina? Ah, no. Entonces, ¿cómo quieres sanar? ¿Cómo quieres recuperarte si tú no haces tu propia parte? ¿Cuál es tu propia parte? Agarrar una cuchara, levantarte o tomar agua y tomarte la pastilla. Tú tienes que hacer algo. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Tú haz lo natural. ¿Qué es lo natural? Yo hago mi parte. Quiero sanar. Bueno, si es también la ciencia la aplicó Dios, la trajo Dios. También la ciencia es de parte de Dios. Porque de las plantas se sacan los extractos para hacer la medicina. Qué mejor si es natural, ¿verdad? Pero digo, han abusado, ya eso es otra cosa, han abusado las farmacias los laboratorios, lo que tú quieras. Pero me refiero a que yo tengo que hacer algo para sanar. Ya está aquí la medicina, ¿sí?
ya está la vacuna del cáncer. Yo ya no debo de tener cáncer y si me da, pues ya está ahí la vacuna, ¿no? Pero yo no voy a ponerme la vacuna, es un ejemplo. Yo no me pongo la vacuna y me muero de cáncer. ¿Quién tiene la culpa? Mi negligencia, mi indiferencia, mi apatía en las cosas espirituales. Yo tengo que tomar la obra redentora de Jesús y aplicarla a mi vida para que se haga efectiva la anulación de toda acta de decretos que hay contra mí y toda mi casa. De otra manera no se va a cumplir la palabra que le dio a Jeremías, ¿verdad? De que yo ya no voy a estar eh, viendo como mi maldad, mi pecado, ya no va a ir a pagar las consecuencias mis hijos ni mis generaciones. Pero si yo no la aplico, pues ahí va a continuar la iniquidad. Y dice que la iniquidad va creciendo porque dice que conforme pasan las generaciones, se hace más fuerte. Si tú eras malo, tu hijo va a ser más malo, tu nieto va a ser súper malo y tu bisnieto va a ser perverso. Paremos esta maldición que lleguemos a tener y que no la hemos entregado a Cristo porque se supone que ya está consumado todo y que en Cristo lo podemos hacer. Esto es apenas la introducción, pero empezamos desde el principio de dónde viene, cómo viene, por qué no, por qué caían y caían otra vez y por qué el Señor dio una promesa de un nuevo pacto, porque en el nuevo pacto en el que estamos hay esperanza, ¿sí? Esta es la introducción que nosotros estamos teniendo en cuanto a la maldad, ¿verdad? Y con esto pues damos por terminada esta enseñanza.